Bienvenidos a Río de Janeiro. Y en esta segunda parte de qué hacer en Río de Janeiro te mostraré otros puntos imperdibles de esta bella ciudad como Copacabana, Aqua Rio, el Parque Lage y todo lo que necesitas saber para subir al Pan de Azúcar. Y no te pase como a mí, que no lo logré en mi primer intento. Soy Charlie y soy viajero experto. Toma papel y lápiz y quédate hasta el final porque este video te va a encantar. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Aqua Rio, con una entrada cercana a los 100 reales o $25, es un lugar muy turístico, muy importante para los turistas, pero dado su alto costo, normalmente no es tan concurrido, pero te podrá interesar visitarlo. Lo más lindo, este impresionante túnel. Yo me transporté en Uber, era económico y sencillo de usar, y así llegué a este lugar. Otra de las atracciones turísticas es el Bondinho que atraviesa por encima de los Arcos del Lapa. Tiene un precio del tiquete de 20 reales y puedes comprar aquí directamente en la taquilla. Se hace la fila y se espera que llegue. Hay unos murales que representan la historia y aquí hay otro. Justo en la entrada, un lugar que pasa desapercibido es el Museo del Bungee. Podemos entrar. Y es gratis. Como les mencioné en mi video anterior, este servicio de pequeños trenes comenzaron a finales de 1700 en Río de Janeiro, así que historia tienen un montón, y aquí encontrarás los modelos de los trenes que existieron en la época y toda su evolución en cuanto al transporte a lo largo de los años. Un lugar que debes entrar así sea por curiosear. El servicio público de Río es muy bueno, sin embargo, y por tiempo y por comodidad, usé bastante Uber. No es tan costoso y si lo presupuestas para tu viaje, te servirá un montón. Ahora hablemos de dónde hospedarse, y es que para quedarte enfrente de la playa será bastante costoso. Sin embargo, encontré un Airbnb, una habitación a una cuadra de la playa de Copacabana, en un edificio antiguo pero bien cuidado, que sencillamente funcionó perfecto. Si buscas cuidadosamente, encontrarás una buena opción. Hablemos de dinero, y es muy importante que cambies en una casa de cambio oficial. Yo lo hice en Western Union, me ofreció una buena tasa de cambio. La ubicación te la dejaré en la descripción. Esta oficina estaba a una cuadra de mi Airbnb y te la recomiendo. Cotiza varios tours. Yo lo hice con esta agencia y me fue bien, pero tendrás muchas opciones, así que toma tu tiempo de averiguar y cotizar. Las playas de Copacabana son hermosas, y más por sus amplias zonas para caminar, sus ciclorrutas, su ambiente carioca también es muy agradable. Verás muchísimas canchas de vóley playa y los fines de semana las verás completamente llenas. Nuestro siguiente destino esta vez era llegar al Pan de Azúcar, pero primero pasamos por edificios históricos de principios de 1900, incluidas mansiones algo abandonadas, pero con una belleza muy particular. Lo más sencillo es que tomes un Uber o un carro particular y te va a dejar aquí, como en esta rotonda o en esta glorieta, que es donde se toman los teleféricos hacia Pan de Azúcar. Este fue mi primer intento, pero cometí un error y fue no comprar los boletos por internet. El precio será igual. En este momento son las 4:40 p.m. Segundo error, tendrás que llegar a más tardar a las 4 o dependiendo de la hora del atardecer, pero espero que sea al menos 2 horas antes del ocaso. Así que desistí de subir hoy al Pan de Azúcar. Afortunadamente había previsto que esto podría ocurrir y efectivamente ocurrió. Así que te lo digo a ti para que no te ocurra. Pero no te preocupes, al siguiente día sí subí, pero tendrás que quedarte hasta el final para que te lo explique todo. Y si te está gustando este video, quiero que pares, le des like y te suscribas a el mejor canal de viajes. Obviamente no desperdicié mi tiempo aquí, así que justo al lado queda una playa hermosa, con una de las mejores vistas de Río de Janeiro. ¿Qué me dices tú? Te leo en los comentarios. Estamos en Urca y esta es la playa Vermelha. Queda justo debajo del Pan de Azúcar. Hoy no fue posible subir porque había demasiada gente. Mañana volveremos más temprano. Igualmente vi parte del atardecer mientras pasaba este buque frente a nosotros. Podrás tomarte fotos muy lindas en uno de los lugares más lindos que descubrí en Río de Janeiro. Ahora vamos a nuestro próximo destino. Mientras esperábamos el Uber para nuestro siguiente lugar, admiramos este monumento llamado Mausoleo de los Héroes de la Batalla de la Laguna.
mientras también veíamos los teleféricos o bonjiños pasar. Así llegamos a uno de los hoteles con más historia de Copacabana. Y en mi visita a Río de Janeiro no podía dejar de pasar por el Copacabana Palace, un hotel muy icónico de esta área de Copacabana. ¿Sabías que los atardeceres aquí son de los más famosos del mundo? Así que caminé un rato por la playa hasta que se empezó a encender el cielo de una forma sin igual y me pude tomar unas hermosas fotos. Y así fue un hermoso atardecer aquí en Copacabana. De verdad que tienen que ver este atardecer con sus propios ojos. Luego podrás caminar un rato por su amplia zona peatonal, verás muchísima gente haciendo deporte y así volví a este hermoso hotel. Pero no precisamente a tomarme más fotos, vine a su heladería en el primer piso, también muy recomendada. Desayuné un espectacular bowl de açaí y por supuesto tengo el video completo de dónde comer en Río de Janeiro y te lo dejaré aquí y en la descripción. Vine a hacer unas tomas de dron y aquí les voy a dejar unas imágenes de Copacabana. Este viaje para mí ha sido uno de los más lindos y tranquilos de mi vida. Tenía temor ya que me habían dicho que Río de Janeiro era peligroso, pero en realidad si tienes las precauciones normales no te pasará nada. Y me refiero a no alejarte de los sitios turísticos, tener cuidado con tus pertenencias, no exponerte en lugares desconocidos o solos, no usar joyas ni sacar tanto tu celular, etc. Podrás ir sin ningún problema. Río de Janeiro recibe cerca de 1 millón de visitantes al año y no por nada. Yo estoy encantado y quisiera volver algún día para seguir recorriendo este maravilloso lugar. También quiero decirte que si necesitas un seguro de viaje puedes comprarlo en el link que te dejo en la descripción. Usando este código tendrás un 5% de descuento. También si necesitas una SIM virtual te recomiendo HolaFly con internet en más de 150 destinos en el mundo. Yo la usé y me fue de maravilla. Estos convenios me dejan una pequeña comisión que me ayudarán a seguir creando el mejor contenido de viajes para ustedes. Y los links para comprarlos te los dejo en la descripción, pero continuemos con este maravilloso viaje. Nuevamente tomé otro Uber que me llevó por las playas de Ipanema. En mi percepción son un poco más tranquilas que Copacabana, pero yo prefiero más movimiento, así que mi recomendación para hospedarte será Copacabana. Al fondo, el morro Dois Irmãos, o Dos Hermanos, muy característico de Ipanema. Pasé por el frente del jardín botánico, pero allí no entré, será para la próxima ocasión. Así llegamos al siguiente punto, uno de mis favoritos. Estamos en el Parque Lage, queda justo en los pies del Corcovado, otro de los puntos que tienes que visitar porque vas a tomarte unas fotos espectaculares. La caminata hasta la propiedad es corta y los paisajes son increíbles. Es de ingreso gratuito y para mí uno de los lugares más lindos de Río de Janeiro. Esta propiedad perteneció originalmente a un aristócrata brasileño, usada como residencia de lujo rodeada de exuberantes jardines tropicales. En 1920 el empresario Enrique Lage compró la propiedad y transformaron un poco la propiedad fusionando la elegancia europea con la naturaleza brasileña. En un momento sigo contándote más de la historia de este lindo lugar, ya que tenemos que entrar. Esta es la fila que se hace para tomar la famosa foto en la piscina del palacio. También cuenta con una tienda de recuerdos, en lo personal un poco costosa, pero apoya a una fundación que administra este lugar. Y sí, hice la fila para la foto, y aquí es donde se compra la entrada para la terraza que en un momento te mostraré. No pierdas la oportunidad de admirar la decoración de este hermoso lugar, y nadie desaprovecha un solo lugar para tomarse una bonita foto. Esta fila fue bastante incómoda ya que tardó muchísimo y en realidad no había tanta gente, pero bueno, quizás unos son más detallistas con las fotos que otros, pero podrás siempre tomarte las fotos por los laditos, eso sí, sin interrumpir los que sí hicimos la fila, así que con mucha paciencia lograrás una foto así. Bueno, terminé la foto y estoy en la terraza ahora. Costó 10 reales subir acá y bueno, tuve que pelear un poco con alguien que se estaba metiendo en la foto porque no entienden que uno dura 45 minutos haciendo la fila.
Esta es la terraza y también se pueden tomar unas bonitas fotos y con una excelente vista. Disfruten. En 1967, esta mansión fue declarada Patrimonio Histórico y se convirtió en la sede de la Escuela de Artes Visuales de Río de Janeiro. Desde entonces, un importante centro cultural donde se realizan exposiciones, talleres y eventos artísticos. Para ir al restaurante podrás reservar directamente en la página de ellos. Muy recomendado. El servicio público de Río de Janeiro es bastante abundante. Compra la tarjeta, recárgala y podrás usar estos buses que tienen muchas rutas. Usa Google Maps. Y así llegamos a un lugar que me hacía muchísima ilusión. Queda ubicado en el centro de Río de Janeiro, en un edificio con muchísima historia y con ustedes el Real Gabinete Portugués de Lectura, de entrada gratuita, creado en 1837 por un grupo de inmigrantes portugueses en Brasil que deseaban promover la cultura y el conocimiento en la colonia. El objetivo era ofrecer un espacio dedicado a la literatura y la investigación. A mí en lo personal me encantó. El edificio actual fue inaugurado en 1887, de estilo neomanuelino, típico del Renacimiento portugués caracterizado por su exuberante decorativa. La sala principal tiene paredes cubiertas de estanterías de madera que se elevan hasta el techo repletas de libros. Esta biblioteca alberga más de 350.000 volúmenes y muchos tesoros literarios. No por nada, es considerada una de las bibliotecas más bellas del mundo. Y si estás de acuerdo conmigo, te leo en los comentarios. No olvides seguirme en el mejor canal de viajes, y así me ayudarás a crecer este canal y seguir llegando a lugares tan maravillosos como este. Ahora estamos de regreso a nuestro segundo intento de subir al Pan de Azúcar. Les adelanto, sí lo logramos. Ya les había dicho que moverse en Uber no es tan costoso y es muy cómodo. Esta vez llegué a las 13:50 p.m. y ya con boletas en mano entré por la fila de billetes comprados por internet. Esta vez fue increíblemente rápido el ingreso. Al ya tener los tiquetes en el celular, ingresamos de inmediato colocando el QR en estas máquinas. Tal como en el Corcovado te tomarán una foto obligatoria, pasarás por un pequeño museo donde muestra algo de la historia de la construcción de este impresionante lugar. Sigue las flechas, está muy bien señalizado. Esperarás tu turno para subirte en este teleférico que aquí lo llaman Bondinho. El Bondinho que lleva a la cima fue inaugurado en 1912, convirtiéndose en el primer sistema de este tipo en Brasil y uno de los primeros en el mundo. Ha sido claramente renovado varias veces con tecnología moderna, así que no te preocupes, es muy seguro. Este recorrido está dividido en dos partes. El primer morro al que se llega se llama Urca. Encontrarás tiendas de recuerdo o una tienda del equipo brasilero. Estas fueron las primeras góndolas que empezaron a subir aquí a estos morros. Este primer morro tiene una altura de 220 metros y desde aquí las vistas ya son increíbles. La entrada cuesta 185 reales para extranjeros. Los brasileños tienen un descuento especial que lo pueden asignar directamente en la página web donde compramos la boleta nosotros. En este primer morro tienen el embarcadero para hacer una vuelta en helicóptero. Y aquí te dejo los precios de los paseos. Este primer morro es el más espacioso, así que aquí podrás encontrar varias cosas para hacer, varias tiendas y por supuesto ya una vista de 360 grados de Río de Janeiro. En realidad es una enorme ciudad. Incluso existe un teatro pequeño. En este momento no habían funciones, pero seguro proyectarán algo interesante. Cuando digo que es bastante espacioso, es que tienen hasta restaurantes y todo para entretenerte un rato. Y como lo común, más tiendas hawaianas. Los precios son exactamente iguales a cualquier tienda hawaiana del país. Cuando ya hayas terminado este cerro, vamos a tomar el segundo Bondinho que te va a llevar hasta la parte más alta de El Pan de Azúcar. Para ello harás la fila correspondiente. Zona de embarque Pan de Azúcar. No hay pérdida. Desde aquí se veía bastante despejado, pero no me lo van a creer. Esta pequeña nube que se veía arruinó nuestros planes, pero ya te muestro por qué. A mí en lo personal me dio bastante nervios, pero en realidad es un sistema bastante seguro. Ingresa con cuidado y disfruta el camino.
El morro de Pan de Azúcar tiene una elevación de 396 metros. Y el que le tenga miedo a las alturas, que ni venga. Mentira, no se pueden perder estas vistas. Aquí también encontrarás unas pequeñas tiendas, pero el espacio, eso sí, es más reducido. Aunque recuerdan la pequeña nube sutil que se veía desde abajo, pues aquí arriba se veía un poco más diferente, bastante más densa de lo que imaginaba. Quiero recordarte que me sigas en mis redes sociales, ya que allí te muestro dónde me encuentro en tiempo real. Mis ahorros. Pero bueno, a veces lográbamos ver el Cristo Redentor al otro lado, también muy imponente. Y aquí quiero decirte que hace frío por el viento, así que lleva un pequeño abrigo. Aquí arriba hay varias opciones de restaurantes también, así que aprovecha. Esperando a que despejara, hice un pequeño recorrido por los caminos hacia la parte de atrás del morro. Hay bastante más vegetación y algunas pequeñas vistas. Quizás veas uno que otro miquito o algún otro animal que no quisieras encontrar. No hay mucho más para ver por aquí abajo, pero están los caminitos para que te pierdas un rato. Y ya sabes, leer las indicaciones. No había visto un algodón de azúcar tan lindo y aquí lo podrás conseguir. Y convenientemente joyerías. La nube no parecía ceder y más gente llegaban hasta aquí para intentar ver el atardecer. Al fin de cuentas, y sin importar que no hayamos visto completamente despejado, este lugar se quedará en mis recuerdos. También vi despegar aviones desde el aeropuerto regional de Río de Janeiro Santos Dumont. Seguro la vista desde el avión en la ventana derecha es increíble. Y bueno, aquí te dejo algunas otras imágenes de este bello e inolvidable lugar mientras pasaba el atardecer. Y ya, se acabó. Pero como yo soy resiliente y no me doy por vencido, hice la fila para tomar el teleférico para el morro de más abajo. Nuevamente, la nube no se veía tan espesa, por eso estaba muy extrañado. En este momento la fila para subir era muchísimo más larga. Terminamos de ver de una forma muy similar el atardecer y con mucho más espacio. Mi recomendación es que desde aquí se ve también muy lindo. Siempre habrá filas para subirte a cada trayecto, así que ten paciencia. Normalmente son 65 espacios por vehículo y el recorrido es muy suave, así que no le tengas miedo. Abajo la playa Vermelia, en la que estuvimos ayer. Por último te venderán la foto que tomaste al principio. En esta ocasión sí la compré, 2 por 50 reales. En el Corcovado no tenía dinero en efectivo, pero aquí sí. Y bueno, aquí llevo mis fotos de el Pan de Azúcar. Espero que te haya gustado esta guía por Río de Janeiro y si por casualidad aún no has visto la parte 1 de esta guía donde te explico detalladamente cómo subir al Cristo Redentor, te dejo el video aquí. Y para antojarte de la mejor playa cerca al río, también te la dejo aquí para que disfrutes una de las mejores playas de Brasil, Angra dos Reis. En la descripción, como siempre, encontrarás más información y muy valiosa. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.